Pero no sé si tienen dudas de alguna cosa. ¿No las has podido ver? Mm, hints generales, verlas, ¿no? A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué hice la primera? A ver, hice ondas planas con distintos índices de refracción para distintos tipos de polarización. Los valores de Z, o sea, hay distintos puntos del espacio. Ok. Y la dirección Y. Ah, ya. Bueno, acá hay que jugar un poco con el tema de la polarización, porque aquí dan una polarización lineal en un punto, pero esta polarización seguramente se puede escribir en términos de estas dos ondas, ¿cierto? De una onda con polarización circular, de helicidad negativa y helicidad positiva. Buscar las definiciones, cómo sea eso, y debiese poder cómo descomponerse algo de ese estilo, ¿sí? Tiene que ser una combinación de las dos. Y después van a tener que encontrar valores de Z para los que, porque después esto se va a propagar y debido a que hay distintos índices de refracción, pueden pasar distintas cosas. Y bueno, van a tener que jugar con eso. Sí, no, no sé más cómo podría ayudar ahí. En la P2, una fuente de luz aquí. La fracción de rayos de luz que pueden escapar del medio hacia el vacío. Ya. Bueno, supongo que la idea es que claramente la mitad de la mitad de las ondas que manden, ya saben que la fracción de abajo no llega nunca, así que tienen que ver el tema de la fracción de arriba, y lo único que tienen que analizar ahí es como el tema del número de onda y la reflexión en el fondo de la onda que continúa. ¿Y por qué no es la mitad? Es porque me voy a enterar que esta uh, supone como que cada una de estas ondas va subiendo, bueno, las que van hacia arriba, y algunas se van a reflejar, y hay un fenómeno, no te lo subí el lunes, ayer subí, puse la tarea con entrega. Entonces el tema es que ustedes deberían quizás recordar el, que hay un ángulo especial cuando ¿cierto? Las ondas llegan en cierto ángulo a una superficie, existe el ángulo de Brewster, ¿se llama? Donde hay reflexión interna total. Entonces, claramente eso va a jugar un rol ahí. Ahora, no me acuerdo exactamente el cálculo, me parece que ese ángulo dependía de la polarización, ¿no? Dependía de la polarización, creo, de la onda. Así que también van a tener que jugar con eso, pero si asumen que emite igual cantidad de polarización de uno a otro tipo, podrán ahí también deducir como van a ir sacando como en conclusión fracciones de lo que pase. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo está entretenido el problema? ¿No? Como no hay que matraquearlo, en verdad, mucho, creo. O sea, si no saben de la reflexión interna total y todo eso, quizás sí, con detalle un poco. Esto de acá se llama más larga, a ver, medio dispersivo. Muestra que el sistema mide estas soluciones. Bueno, esto es directo. Tienen que aplicar esto.
Después usar las condiciones de borde, producir una relación y después encontrar la relación de dispersión. No, me parece que la P3 es como matraquear nomás, no hay mucho no hay mucho hint más que darle para adelante. En el caso de la P4 también es lo mismo, esta vez de los problemas más poco lateros, porque como que hay que usar dos veces condiciones de borde, una onda que va, se refleja, parte de esta onda que se transmite, se vuelve a reflejar y después hay una onda que se propaga hacia la derecha. Van a tener que jugar con eso y ver la fracción de la potencia transmitida hacia el otro lado. Van a tener que después calcular el vector de Poynting en alguna parte, el promedio temporal, pero es fácil, porque como el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares, como un producto, ¿no? Y- Nico, sí, dime. ahí esa onda, hay una onda que puede entrar y reflejarse como indefinidamente, ¿o no? ¿Perdón? Como chocar todo el rato. Hay una onda que puede reflejarse todo el rato, ¿o no? O sea, me refiero, porque Ah, tú dices en como que está cada, adentro y se queda reflejando, ¿sí? claro, Podría como que pasar, no es pero... solamente que, ¿ah? porque no sería como solamente calcular en un borde y después en el otro, porque la onda reflejada en el segundo borde, como que podría volver a reflejarse y después volver a pasar, ¿o no? Claro, claro, pero por principio de superposición, como la onda que se vuelve a reflejar de nuevo, como que pasa a ser parte de las ondas transmitidas, como las que van hacia la derecha. No sé si me explico. Ah, ya, ya sí. Es como lo que pasa cuando tenéis como un sistema, una onda estacionaria, ¿cierto? Como una cuerda. Ujú. Es una onda que se propaga, pero que va y vuelve. Entonces uno queda con una frecuencia determinada. Todo es parecido. O sea, Ya. como que no, no hay forma de distinguir como cuál parte de esa onda transmitida también fue quizás triplemente reflejada, no hay como, no es tan sencillo. O sea, no, quizá podría haber algún análisis que uno podría hacer ahí, pero no, yo creo que uno simplemente dividiendo que hay parte de la onda que va a ir hacia un lado y parte de la onda que va a ir hacia otro lado, eso es como suficiente. Después las condiciones de borde son las que entregan como todo este tema, las distintas magnitudes que van a haber. Como uno de los hechos más importantes, por ejemplo, es que se conserva la frecuencia, ¿cierto? Cuando uno pasa de un medio a otro. Entonces eso siempre va a estar como jugando a favor de que tú puedas como conservar ciertos factores y que tú puedas sumar muchas cosas, ¿sí? Finalmente, como el número de onda no depende solamente del medio y de la frecuencia, es como que la onda que van hacia la derecha como que todas se van a juntar en una sola amplitud. No sabes cuántas veces se reflejó, pero todo está ahí junto. ¿Se entiende, cierto? Sí, sí, bueno. Y nada, después la expresión en términos ¿cómo se llama esto? Los Z, las impedancias. Y la P5 está un poco más larga. A ver, yo le hice un poco, que no me acuerdo bien qué fue lo que hice. Lo de la densidad promediada en el tiempo, como igual tiene sentido que sea esto, ¿no? Tiene sentido. Eh, y aquí tienen que usar que se noten que acá aparece un conjugado, entonces cuando uno tiene como productos de cosas, y hay una regla, ya en una parte definió como cuál era el vector de Poynting para caso de campos complejos, aquí tienen que analizar la cosa de forma similar, y esta fórmula al menos va a ser bastante directa. En el caso de la parte de acá abajo, eh, dicen que tienen que ver como que J tiene esta forma, donde, o sea, tiene un rotor de algo. Ahí yo aconsejo acá que en vez de buscar este rotor, es que tomen el rotor de esto y vean cómo eso calza dentro de J y vean las piezas que faltan ahí, cómo se completan. Eh, Según yo va por ahí el tema. Y la parte final ya es como evaluar directamente. Pero no, se ve como más difícil, pero esta no es tan peluda. Un poco de matraca acá, en especial acá abajo. Esta persona se ve chistosa porque es como el rotor de algo por sí mismo. Esto no da cero porque esta cantidad es compleja. Como uno toma el conjugado son objetos distintos, pero si esto fuera real, esto sería cero. Pero bueno, uno toma el rotor de esto y como el rotor como que mezcla componentes, al final uno termina con una parte real, porque como que se resta en alguna parte el conjugado del otro, y ahí uno
o se suma, bueno, algo de ese estilo pasa. Bueno, esas son como las cosas que puedo decir de la tarea, sino mucho más que agregar. Pero ojalá, si no han empezado a hacer, traten de empezar luego, porque o sea que no creo que no es tan difícil, sí puede tomar más tiempo del que requieran. Yo creo que la P1 podría tomarles un poco más de tiempo, no creo que tanto. Esta de acá, la P3, se ve como un poco larga, pero no difícil. Pero tampoco, quizás tampoco es tan larga, quizás pero como que hay que estar atento con estas excepciones. La P4 sí según yo, es latosa, pero no es difícil, pero sí es mucha lata. Y la P5 también se ve como un poco más latosa, pero tampoco tan difícil. Y la P12 es entretenida, así que ahí te dirán más tiempo. Pero tienes que empezarla. No sé cómo. Yo creo que puede ser, pero va a depender del lo que diga el profe y cómo vayan en general. No sé si ahí pueden. Ahí van a tener que pedirle a él como. ¿Verdad que el domingo hay elecciones? Sí, podría ser, podría escribirle al profe, o sea, darle con eso. Se me ha olvidado que el domingo había que votar. Yo no sé votar. No sé votar. Bueno, eso con este asunto. Así que, finalizado esto, vamos a pasar a la auxiliar. Ya me separé un poco el tema de las ondas, les dije ya que les había dejado a ustedes que vieran como reflexiones en ángulo y cosas así. La tarea van a trabajar un poco más. No hay ángulos ahí, pero es que van a trabajar un poco más eso. Aquí ya partieron con radiación, o sea, vieron como en clases, por lo que entiendo, vieron unas fórmulas, no recuerdo cómo se llaman, de Jeffrey May, no recuerdo el nombre el apellido, pero son como unas fórmulas como exactas, ¿no? Para los campos eléctricos y magnéticos, y uno puede estudiar un poco qué es lo que pasa ahí, y una de las consecuencias que uno deduce es que parte de estos campos, el campo, por ejemplo, normal, que uno conocía, colombiano, no sé, estático, el campo eléctrico decaía como R al cuadrado, para el campo magnético siempre teníamos un decaimiento de algún estilo, y cuando uno veía el pointing como es un producto de estos dos campos, siempre había una potencia sobre el radio que hacía que esto decayera muy rápido en el infinito, y lo que significaba que en esos casos no hay nada, no hay energía de fondo que se propague fuera, fuera del espacio. Más si uno va muy lejos, uno ya no encuentra como la presencia de estos campos. Pero ahora que estamos con campos dinámicos y que no son estacionarios ni nada de eso, sino que son literalmente dinámicos, aparece, estudiando esas ecuaciones, uno se da cuenta que había una parte de los campos que no decaía cuadráticamente más rápido, sino que decaía como 1 sobre R, lo que significa en el fondo que si uno después lo ingresa eso al vector de Poynting, el vector sería proporcional a 1 sobre R cuadrado, y entonces cuando uno integra eso en la esfera, como la esfera es R cuadrado en el fondo del área, al final uno tiene una parte de la energía que es imposible de contener, se va a propagar fuera de la región, se va al infinito y no regresa, esa radiación, energía perdida. Vieron además, estudiaron un poco eso, y en particular estudiaron como qué es lo que pasaba para configuraciones armónicas, ¿no? Que no la más arbitraria, pero sí cuando una configuración de carga pueden pensar que tiene este cambio armónico, que ahí vieron un poco en clases que esto era como una especie de un dipolo y que iba oscilando, y vieron unas expresiones, vieron que la parte dominante era la parte de un dipolo eléctrico, y bueno, después vienen muchas más cosas que ver, o sea, vienen con más detalles. Y la pregunta uno, de hecho, vamos a analizar un poco más de los detalles. Aquí ya pueden notar que hay una suma de frecuencias, hay varias cosas. No voy a calcular cosas con radiación, pero sí algunas relaciones, y en especial, como ya estudiaron como el momento dipolar, parte importante tiene que ver con los momentos multipolares, ¿sí?
que es el cuadripolo y todos los otros. De hecho, así como dato, cuando uno estudia en gravitación, uno también encuentra que hay radiación gravitatoria, ¿cierto? Eso el tema de las ondas gravitacionales, todo eso. Existen ondas gravitacionales, entonces uno espera también que exista una radiación, y si uno hace los cálculos como con maquinaria más avanzada, claro, uno encuentra que como no existen los dipolos, ¿cierto? Gravitatorios, no hay masas negativas, el término que aporta la radiación gravitatoria son los términos cuadripolares, que en masa se traduce al tensor de inercia. El tensor de inercia, si ustedes ven la fórmula del tensor de inercia, la comparan con la fórmula del momento cuadripolar eléctrico, van a ver que es básicamente la misma fórmula. Bueno, entonces eso como un extra. Vamos a estudiar un poco esto, no vamos a sacar mucho, pero vamos a matraca más que cualquier cosa. Y en la P2 vamos a ver un ejemplo, es una esfera conductora que tiene dos unidades que están a distinto potencial. Vamos a ver cuál es cómo se ve la radiación en este caso. ¿Sí? Va a ser debe ser bastante corto lo que veamos hoy. No voy a ver mucho en detalle como todos los detalles de la materia de radiación, voy a usar como los principales resultados. Así que para que vayan estudiando, igual radiación es como un poco extraño y con muchas aproximaciones metidas, ¿cierto? Primero está el tamaño de las fuentes que uno analiza, después está esta longitud de onda que uno también está analizando como una frecuencia característica, y uno está muy, muy lejos analizando las cosas, entonces uno tiene, como que eso hay que darle como un tiempo para digerirlo, para pensarlo, pero como igual tiene sentido, ¿no? Como que uno tenga una cosa acá, le ponemos un tamaño característico de, ahora si esto de acá tiene una dependencia eh, con una frecuencia, alguna oscilación, debido a que las noticias, ¿sí? Se transmiten a la velocidad de la luz, esta frecuencia, digamos, los cambios, como un cambio característico de esa frecuencia tendrá que ver con un periodo, y ese periodo nos va a decir como, bueno, entonces si yo tomo la velocidad de la luz y la multiplico por este periodo, nos va a dar otra distancia que va a ser más grande, ¿cierto? Y por ahí hablan de lambda, ¿no? Que es una distancia aún mayor, que tiene que ver como dónde detecto los cambios, ¿sí? Debido a esta temporalidad, pero en radiación a uno le importan las cosas que pasan aún más lejos que eso, ¿no? Como un R, que es mucho mayor que D, y además mucho mayor que este lambda, ¿sí? Espero no estar confundiendo las cosas, así es como lo voy entendiendo, pero bueno, en fin, eso no va al fondo aquí de lo que queremos estudiar. De hecho voy a mejor ver el problema. Entonces, en el primer problema vamos a ver un ejemplo, o sea, no vamos a ver el ejemplo, pero eh, hay cosas que emiten radiación que no tienen este comportamiento como oscilatorio, pero que sí son como, ¿cómo se dice? Periódicos. En, en este caso, estamos viendo una configuración de cargas que están como en un sólido rígido, están fijas en el espacio, pero están fijas en algún lugar, relativamente entre ellas, pero esto se puede mover libremente, y por eso pensé en un sólido rígido, pero hecho de cargas, y este sólido rígido puede rotar en torno a algún eje, no lo sé. Claramente aquí la densidad de carga va a ser dependiente del tiempo, ya que está girando esto, pero no es de este tipo, no es oscilatoria de ese tipo, porque si hay una claramente hay un omega, no va a ser como esto. Así que, como uno quiere, cuando quiere estudiar radiación, ya ustedes ya vieron que el momento dipolar era importante, después van a ver que el momento cuadripolar importa, entonces los momentos multipolares juegan un rol acá. La idea es que vamos a calcular los momentos multipolares de esta configuración, y vamos a ver que cada uno de estos va a tener una frecuencia particular, una frecuencia armónica. Entonces vamos a poder pensar en esta carga, ¿sí? Perdón, vamos a poder pensar en los momentos multipolares de esta distribución de carga, cada una con una frecuencia distinta, ¿sí? Vamos a llegar a esa expresión, y la idea es que vamos a ver que esto es equivalente a tomar como
la descomposición de Fourier de la configuración de cargas, es decir, que vemos en vez de ver los multipolos al tiro, vemos la dependencia temporal y vemos que hay una suma de frecuencias, ¿cierto? Distintas frecuencias interactuando acá en la configuración de cargas, y a partir de eso uno puede hacer el mismo proceso de antes, solo que primero sacamos las frecuencias y luego sacamos los momentos multipolares, y la idea es ver al final que ambas cosas son equivalentes. Así que, bueno, ahora sí partamos con este asunto. A ver, por aquí, bien, entonces lo que tenemos es, en la parte A queremos ver los momentos multipolares, ¿sí? Y momento multipolar, lo que vamos a usar va a ser esta fórmula, que es la que usa el Jackson. Vamos a trabajar con la convención. Este no es el tensor, ¿cierto? Estos son los momentos multipolares que L y M toman muchos valores, infinitos valores, y uno puede entonces escribir todo esto en términos de los armónicos esféricos, ¿no? Y acá voy a poner este integral. Si fíjense que esto, en verdad, como está definido acá, si uno llega y utiliza esta fórmula, uno se encuentra con unos momentos multipolares que en principio van a ser dependientes del tiempo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? ¿Cómo lo aplicamos esto al problema que es como este sólido de cargas, ¿no? Que está rotando? Y podríamos ponerle acá algún eje en torno al que rota con velocidad angular omega 0, vamos a ponerle. Bien. Entonces, ¿cómo hacer conexiones acá? La idea es que tratemos de conectar un poco, porque acá tenemos una cosa que depende del tiempo. La idea sería encontrar algo que no dependa del tiempo. Y para ello, claramente, uno lo que buscaría acá sería hacer una conexión entre cómo serían quizás los momentos multipolares en el sistema solidario, es decir, en el sistema en que este sólido está quieto. Uno puede, igual cuando uno hace esto con el tensor de inercia, uno se ubica en el sistema solidario al objeto y relacionarlo con lo otro. Entonces, si uno ve la fórmula de acá, en verdad toda esa información tiene que estar contenida en la densidad de carga. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo tenemos la densidad de carga acá? Entonces, deberíamos hablar primero del sistema solidario. Entonces, en el sistema solidario, que no es inercial, es un sistema no inercial, tenemos que la densidad, voy a ponerle acá ρ', como para poner manifiesto que estamos en un sistema distinto. Tendrá acá sus propias coordenadas x, tiempo. Como estamos en el sistema que es solidario, esta densidad va a tener que ser un número, ¿no? Y esto le vamos a poner ρ de x. Y vamos a escribir todo esto en coordenadas esféricas, ¿ya? ¿Por qué lo haremos así? Porque vamos a elegir que este eje de rotación sea el eje z. Entonces acá esto va a ser, solamente vamos a tener que variar una coordenada para relacionarlo con el sistema de laboratorio. Entonces, en cambio, en el sistema de laboratorio, como esto está girando, realmente vamos a tener que hacer una transformación al tema de arriba. La forma en que la densidad cambia, en el fondo, entonces pensemos acá mismo. Si yo tengo un sistema acá normal y yo me fijo en un punto R, no importa el punto, si yo tengo otro sistema acá, sistema prima, y tendrá un R prima, la verdad es que la densidad no puede cambiar su valor, como que tiene que ser el mismo valor en todos los puntos, y acá lo único que existe acá es una redefinición de las coordenadas, ¿no? Y la forma en lo que uno dice y esto es porque es una cantidad escalar, es como la temperatura, como ese tipo de sistema, y lo que uno dice acá es que
en un sistema distinto esto transforma de esta forma, ¿no? Así transforman las cosas que se llaman escalares. Y entonces, esto es fácil de ver que aquí si yo quiero redefinir las coordenadas x' en el sistema que está rotando, entonces, a ver, la idea es que esto lo vamos a tener que poder relacionar con omega, ¿no? Entonces, a ver si dejar esto. Ya. Aquí tengo x, acá tengo y, vamos a ver acá x', y'. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando acá un punto de aquí, ese punto, por un lado, tiene quizás una coordenada phi ahí, y tendrá también su coordenada phi' acá. Ambas son buenas para describir el sistema. La gracia es que como el sistema prima está rotando, también conozco cuánto vale esto de acá. Eso de ahí podríamos ponerle que vale omega 0 por t. Y de ahí es fácil deducir el fondo que uno puede relacionar que phi es igual a phi' más omega 0 por t. Sí, entonces, básicamente aquí está la solución, porque si acá esto sigo al pie de la letra, lo que significa esto va a ser básicamente, según lo de arriba, esto es rho de x', que es rho de r, teta, phi, prima. Y vemos que acá que la forma en que podemos relacionar el ángulo es de esta manera, así que como si dejamos el radio y el ángulo θ igual, esto simplemente va a ser phi menos omega 0 t. Esto tiene mucho sentido porque básicamente significa que cuando yo veo un punto, luego un tiempo como esto giró, entonces la densidad va a ser la que había en un ángulo un poco más hacia la izquierda en el sistema, o sea, un poco rotado en el sistema que es solidario. Así que bueno, esto era de esperarse. Y a partir de esto podríamos tratar de ingresarlo acá ya a la fórmula de los momentos multipolares. Acá va a ser esta integral, y tenemos acá rho de r de θ y no. Sí, ahora lo que dan ganas de hacer es tratar de hacer una redefinición acá y decir, bueno, esto acá es phi'. Y tratar de integrar en esa coordenada, ya que ahí se vería todo mucho más fácil. Y la forma de conectar esto con esto de aquí, porque básicamente acá tenemos el armónico que depende de phi, no depende de phi menos omega 0 t. Pero uno recuerda que la parte angular de phi en los armónicos esféricos, entonces la parte que depende de phi, no, esféricos armónicos, bueno, es, bueno, que está conjugado acá, así que esto es a la menos i m por phi. ¿Sí? Entonces, si yo pensar que al hacer la redefinición, entonces al tomar todo como una función de quizás de phi', entonces acá cambiamos a phi', acá, por acá, sería phi' más omega 0 t, rho de, vamos a ver la KR', vamos a ver x', queda eso de ahí. Y dado que tenemos lo de acá arriba, esto significa que la parte que depende de phi de eso va a ser del tipo e a la menos i m phi' por e a la menos i m omega 0 t. Y por lo tanto, entonces se fijan, quizás aquí entonces para completar esto,
significa que yo a este armónico podría sacarle esta parte de acá, debido a que se factoriza con esta exponencial de aquí. Y solamente me quedo con el factor exponencial original. Yo siguiendo esa receta, lo que me quedaría sería que QLM, que depende del tiempo, sería R a la L, sería acá el armónico esférico omega K prima, tenemos rho, R, teta, prima. Esto el factor, como es una suma nomás, el factor de integración no cambia, pero me queda al final un término de este estilo. Y acá es donde yo defino esto, y es que este objeto de acá es de hecho ya no hay dependencia temporal. Eso ahí son los momentos cuadripolares, pero en el sistema que es solidario al objeto, ¿sí? Y no depende del movimiento, es algo que no depende del tiempo. Y nos queda estos momentos de acá. Ya. Entonces tenemos eso. Ya, esto se ve muy bien. Ahora, lo único cuidado que hay que tener es que en las fórmulas, o al menos en la forma que lo trata el Jackson, las frecuencias son positivas. ¿Qué significa una frecuencia positiva? Significa cosas que sean de este estilo, tienen frecuencia positiva. Eso ahí tiene frecuencia negativa. Entonces, si, por ejemplo, si ustedes recuerdan la fórmula en que, como parte el Jackson, el capítulo todo es decir, como ya rho de x, t es rho de x por e a la menos i omega t, con omega positivo. ¿Cuál es el problema acá? Es que como estoy trabajando, hice esta expansión, m puede tomar valores negativos, entonces uno puede tener cosas como pensar en este objeto, el menos m, y en este caso, bueno, este coeficiente cambia, pero no depende del tiempo, así que no afecta esto de acá, y nos quedamos con esto, que aparece aquí como una frecuencia que es positiva, o sea, negativa. Esta frecuencia acá es negativa. Entonces, esta expansión así como está, no nos sirve mucho todavía para trabajar como todas las fórmulas con las que trabaja el Jackson, ¿sí? De alguna forma hay que tratar de manipular esto para que los momentos cuadripolares que sean como relevantes sean valores eh, con frecuencias solamente positivas. La gracia claramente aquí hay una conexión, ¿cierto? Claramente tiene que haber una forma de conectar estas cosas y al final estas exponenciales son como un artificio que uno usa porque uno quiere trabajar más fácil lo que sería un coseno de omega t, por ejemplo. Entonces tiene que haber alguna vuelta a esto y para ver ello es que quizás debemos recordar cómo aparecen estos factores, dónde podrían aparecer. Y bueno, es que la expansión multipolar, entonces, nos decía que, por ejemplo, el potencial electrostático, uno lo podría haber escrito de esta forma. T menor L hasta L, 4pi, 2L más 1, QL. Bien. Esta es la fórmula de la expansión multipolar completa. Ahora, ¿cuál es la gracia? Es que acá, bueno, acá hay una suma sobre valores de m que son negativos, pero podríamos quizás hacer trampa y tomar la suma, porque finalmente esto acá tiene que ser, o sea, uno espera que esto sea real. Básicamente, lo que hicimos arriba estamos trabajando con una configuración de carga que es real, completamente real. Y eso, sabemos que eso se va a solucionar ya que acá hay una suma con los menos con los menos m y los más m, de alguna forma. Y hay otras propiedades. También tenemos la propiedad de que i, lm conjugado, sí, no, perdón.
escribir de esta forma. Y de menos m es igual a menos 1 a la m de i conjugado lm. Esto acá, de hecho, tiene un efecto sobre los q. Esto acá implica que estos valores de los momentos multipolares, el de menos m, es de hecho, hereda esta propiedad. Sí, no, es fácil, solamente si reemplazan menos m acá, perdón, aquí debería ponerle si reemplazan acá el menos, o sea, en esta parte, menos m, va a aparecer un menos acá, lo que va a tirar un conjugado, un menos 1, y uno conjuga todo en el fondo y se llega a esta identidad de acá. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo podemos aplicar eso? Podemos pensar que entonces esta suma de psi, que sobre 4pi epsilon 0, podemos separar la suma, entonces tenemos el igual 0, voy a dejar todo lo que tenga que ver con L a este lado, que era un 4pi sobre 2L más 1, un 1 sobre R a la L más 1, y tenemos la suma sobre los m. Tenemos el término que es m0, ¿cierto? Como el m0, con el y el 0 puede ser, y tenemos también la suma sobre los más y menos m. Igual 1 a L, y teníamos QLM y más QL menos M y L menos M. Y ahora si usamos las propiedades de aquí arriba, significa que esto de acá es de hecho QLM y LM conjugado. Bien. Y bueno, entonces solamente considerando ese término, términos de acá, quería como y esto acá no si uno suma algo con su conjugado, no es nada menos que la parte real, ¿no? 2 veces la parte real. ¿Sí? Y además, si uno usa como la definición que teníamos más arriba, esto acá sería Q barra LM y LM exponencial de menos I M omega 0 T. Y no hay problema con esta parte de aquí, porque si uno, como estamos con menos m acá, también hubiese salido la exponencial con digamos, esta exponencial de acá, hubiese quedado con el signo contrario, ¿no? Así que no habría ningún conflicto en esa parte de ahí. Bien, y entonces lo que queda en el fondo es que para la expansión multipolar de psi, del campo, del potencial eléctrico, lo podríamos escribir de esta forma. Parte real. Al final todo acá es real. L igual a 0, infinito, 4pi, 2L más 1. Y acá aparece otro término. Tenemos el Q, L, 0, 0, más la suma es de M igual a 1 a L, Q, L, M, I, L, M, E a la menos I, M, omega 0, T. Y ahí está. Sí, y se fijan acá en el fondo, y acá con un 2. Entonces, se fijan acá, estamos tomando la parte real de todo esto, y en esta expansión aparecen los momentos multipolares, y ahora sí aparecen todos con las frecuencias como corresponde, las frecuencias
positivas, con este factor e a la menos i m omega t. Sí, ahora, ¿por qué también es válido ver esto acá? Porque esta expansión, de hecho, es válida en la zona, en la zona cercana, o estática, zona estática. ¿Cuál zona es esa? Eso es cuando R es mucho menor a la longitud de onda y además es mucho mayor al tamaño de la configuración. En esa zona, y esto es un resultado está en Jackson, está en clase, los campos son cuasi estáticos. Uno recupera las fórmulas de Bit-Savart y de Coulomb en esa zona. Solo que aparece un factor con la frecuencia. Esa es como la única diferencia. Es como cuasi estático, en verdad. Eh, ya tenemos eso. Entonces, esto de acá, lo que nos dice en el fondo es que los verdaderos momentos multipolares que debemos tener en cuenta deberían ser estos de acá. Este y este de acá. ¿Sí? Este de acá no tiene frecuencia, es estático. Y este de acá tiene una frecuencia que es m omega 0. Así que vamos a definir como definimos. ¿Cómo les podría poner los momentos multipolares como que se usan? Efectivo, vamos a ponerle. Efectivo. LM, que en este caso sería para los, si m es mayor a 0, esto acá sería 2 veces QLM, donde esto acá es el momento cuadripolar usual calculado en el sistema solidario. Entonces tenemos este momento multipolar con frecuencia m por omega 0, y además tenemos el caso de M0, que es simplemente QL0 con frecuencia 0. No hay frecuencia en ese caso. Bien, y eso es básicamente el análisis que uno teníamos que llegar. Básicamente, para analizar bien los momentos multipolares de la configuración de esta que gira, no basta con solo calcular el momento multipolar, hay que hacer esta convención en que tomamos el doble de los m mayores a 0 y tomamos para los m0 el mismo de siempre. ¿Por qué se hace eso? Es para que la frecuencia, como que tengamos aún ¿cómo se llama? La notación o la convención de tomar solamente frecuencias positivas. Y esto acá lo va a asegurar. Y si lo meten en la fórmula es básicamente la misma fórmula de siempre, pero ahora con los momentos como adecuados. Ya, y esa es la primera parte del problema. ¿Sí? En la segunda parte, lo que había que analizar era tratar de descomponer desde el principio las distintas frecuencias que están presentes. Así que vamos a ver. Básicamente en la parte B nos dicen que ρ, la densidad es periódica y tiene un periodo T. Y podemos tomar T que es igual a 2pi sobre omega 0. Nuestra configuración de acá arriba es válida esta porque esa era una que giraba y es periódica con este mismo periodo. Pero la gracia es que este tipo de sujetos los podemos escribir como son periódicas en el tiempo, podemos utilizar Fourier, ¿no? No voy a entrar mucho en los detalles, voy a usar el tiro de resultado. Básicamente esto lo podemos escribir como una suma de cosenos y senos o una suma de exponenciales complejas desde menos infinito hasta infinito. Y acá, esto de acá, por distintos armónicos que hay presentes, donde ρ de n de x es igual a 1 sobre el periodo hasta t, ρ de x, no t,
Y ahora le voy a poner un prima acá solo para denotar la integración. Entonces, esta expansión, esto es válido, ya que es periódica, entonces ustedes saben que uno puede hacer esta descomposición de Fourier discreta para analizar este problema. Sí, ahora queremos trabajar esta expresión un poco, y para ello vamos a hacer algo parecido como acá. Entonces, acá lo que hicimos fue sumar en el fondo sumar sobre los valores negativos y los valores positivos. Así que, si uno toma esto, vamos a tomar primero el n0, entonces nos queda ρ0, es el primero que queda, y después nos queda esta suma de n igual 1 hasta infinito, ¿de qué cosa? Rho n de x e a la menos i n 0t, más rho menos n de x de e a la i n omega 0t. ¿Sí? Ahora es fácil ver que rho de menos n es e a la menos i, ¿cierto? Y como la densidad es real, entonces esto acá es, de hecho, rho asterisco, porque es real. Y esto de acá, i n asterisco. Y esto es básicamente rho n conjugado. La condición de que la densidad sea real nos obliga a que los valores de menos n sean el conjugado de los rho n con n positivo. Es decir, acá de nuevo vemos lo mismo de antes, que rho de x, t tiene que ser rho 0 más suma de n igual 1. Dos veces la parte real de rho sub n de x a la menos n. Esta es la expresión que buscábamos, y acá también de nuevo tenemos frecuencias positivas, la descomposición en frecuencias positivas, completamente positiva. Y fíjense acá que aparece algo muy parecido antes, porque acá de nuevo para hacer correctamente el análisis, las frecuencias que no son cero, se reemplaza este momento armónico en este caso con el doble de que sería normalmente. Entonces, eso es lo mismo que pasaba en el caso anterior. Y bueno, eso acá uno podría sacar ahora los momentos multipolares para cada uno de los n. Y de hecho eso es lo que deberíamos hacer, pero en vez de eso lo voy a mostrar, pero para un caso particular. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se conectan ambas soluciones. Y en la parte C, queremos calcular los momentos multipolares para el caso de una carga Q que se mueve, aquí está esa carga Q, se mueve con rapidez angular omega 0 en una circunferencia que está acá en el plano X con Y. ¿Sí? Así que vamos a calcular los momentos cuadripolares a partir con ambos métodos. ¿Sí? Entonces, según A, lo que necesitamos es calcular QLM en el sistema que es solidario básicamente en el sistema que es solidario a la partícula. Entonces, en el sistema solidario, tenemos que la densidad, claro, la densidad de carga, que es una función solo hay que ponerle prima acá. Bueno, es una partícula acá, escribámoslo en coordenadas esféricas, ¿no? Tendríamos 3 delta, entonces una
esta de acá nos va a fijar el radio. Se me ocurre un poco. Tenemos una delta que nos tiene que fijar el ángulo, y como estamos en el plano ecuatorial, eso de ahí. Y tenemos también una para el ángulo phi. Pero como estamos en el sistema que es solidario, la partícula está quieta. Voy a poner un prima acá, para distinguirlo. Pero esto no es completo. Cuando uno usa las deltas de Dirac en otras coordenadas que no son cartesianas, uno tiene que tener en cuenta algunos factores. En el caso esférico, uno divide por r cuadrado de seno de teta. Y esto asegura que la delta de Dirac cumpla las propiedades esperadas. Ahora con esto en mente, QLM, ¿esto qué es? Esto es R a la L, este bicho, multiplicado por la densidad, ¿cierto? Delta R menos R, delta R menos y media, delta phi. Y acá queda, ¿qué es lo que queda acá? R cuadrado, seno de teta, de R, a de phi de teta, y este guión R cuadrado, seno de teta. Y entonces, aplicando las deltas de Dirac, entonces todos los R valen R mayúscula, así que nos queda R a la L, R cuadrado acá se va a simplificar con este de aquí. Según esta delta de aquí, todos los valores de teta es pi medio, así que nos queda pi medios acá. Y según esta delta de acá, el valor de phi es 0, multiplicado por Q también. Y eso es todo. Y ahí están los momentos. Entonces, nos interesan nos piden los momentos L0 y L1. Necesito los mismos valores. Entonces nos piden cuánto vale L0 y L1. Entonces acá hay que recordar nuestra nueva definición, ¿cierto? De este tipo efectivo. Entonces nos va a interesar cuánto vale 0, 0, por ejemplo. Según nuestra fórmula, esto vale esto de aquí, que reemplazando los valores adecuados es esto de acá. También vamos a tener que Q10 es igual a Q01 es igual a... Perdón, este de acá no existe. Este de aquí es existente. Q10 va a ser igual a 0. Y nos va a quedar el Q11, que solo siendo la fórmula es menos 3 sobre 8pi por Q, pero hay que multiplicarlo por 2, porque recuerden que una de las relaciones que di es que había un factor de 2 metido en todas estas fórmulas, en casi todas estas fórmulas. Así que 3 sobre 2pi sobre Q. Y esto es válido solamente para por supuesto, para los m mayores a 0, ¿no? Este acá tiene frecuencia 0, y este acá tiene frecuencia igual a omega 0. Y tenemos eso, recuerden que no hay m's negativos, así que estos son los valores que importan del momento de los multipolares. Ya, ahora voy a ver el mismo cálculo, pero ahora de la otra forma. Entonces, según B. Entonces, la forma en que uno veía B es que primero ρ, ¿cierto? Ρ de x, t, lo descomponíamos en ρn, ¿no? Entonces, lo primero que debiésemos hacer sería calcular cuánto vale el ρn. Y ρn, esto de acá era 1 sobre t, 0t, ρ de x, t, con e a la i n omega 0t.
de t. Ya, ahora, en este caso, como no estamos en el sistema solidario, ¿sí? Este ρ es la densidad en el sistema del laboratorio, ρ de x como t. De nuevo es la misma carga puntual de antes, ¿sí? De nuevo estamos forzados a tenerla en un radio r, de nuevo estamos en el plano ecuatorial, pero ahora estamos girando, así que hay que incluir este factor de aquí, guión r cuadrado seno de teta. Y esto de acá implica rápidamente que rho n es igual a 1 sobre t, y queda q, la delta de r menos r, queda r cuadrado seno de teta, queda la delta está aquí, y queda esta integral de acá. E a la i n omega 0 t, ¿no? Con la delta de phi menos 0 t. Ahora, la delta acá va a obligar a que omega 0 por t sea igual a phi. Y como esto de acá tiene este factor omega 0 acompañando el tiempo, eso significa que el factor, que va a quedar un factor dividiendo de omega 0. Esto es importante. La delta uno tiene que fijarse siempre qué es lo que acompaña a este argumento, que el que uno tiene que supuestamente como integrar, ¿no? Porque acá esto es omega 0 t menos phi. Entonces acá el tiempo está acompañado por omega 0. Así que vamos a tener que dividir por omega 0. Ya 1 sobre omega 0. Y queda e de la i n phi. Y si reemplazo el valor del periodo, esto va a quedar como 1 sobre 2 pi, ¿no? U sobre 2 pi al 2. ¿Sí? Desde el cálculo. Sí. Ya 1 sobre 2 pi q delta r menos r delta teta menos y medio e a la i n. Ok. Ahora tenemos ya los momentos armónicos, en el fondo, como cada modo de vibración va a estar dado por este factor de acá. Y lo que queda es entonces ver cuál sería el momento cuadripolar de cada uno de estos modos. Así que vamos a calcular cuánto vale el momento cuadripolar. Y voy a ponerle acá un n, ya que es para cada modo que vibra con frecuencia n omega. ¿Sí? Vamos a ponerle un n. Esto acá, entonces lo vamos a definir de esta forma. ¿Sí? Ahora, si reemplazamos con justo acá está cuánto vale rho n. Así que podemos ver directamente que hay muchas cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, va a quedar este factor sobre 2pi, va a quedar, el R está forzado a ser R mayúscula, no le pasa nada al Q. Estamos forzados también a que el ángulo θ sea pi medios, pero para phi no tenemos ninguna restricción, en verdad. Así que tenemos que resolver esto de aquí. Ahora esto no va a ser difícil, ya que de nuevo podemos usar que esto de acá es, recuerden que la parte angular respecto a phi, entonces podríamos omitir esto de acá, la parte de phi, y escribir acá la exponencial de, ¿cuánto es esto? Menos i m por phi. Ese sería como esta es como la parte angular o sea, no obviamente hay ángulo también, pero esta es la parte que depende de phi del armónico, del armónico esférico.
Y por lo tanto, la integral que va a ser relevante va a ser Q, R, la L. Disculpen, aquí en verdad yo debía haber puesto un 2, acá un factor de 2, ya que, bueno, depende del n, pero recuerden, hay un factor ahí distinto, ya que recuerden que en el análisis que hicimos, para lo acabo de borrar, para las frecuencias, para los armónicos, para todas las frecuencias tiene un factor de 2 esta densidad, así que la densidad que debiésemos usar debería tener un factor de 2, así que al final lo vamos a restablecer, así por mientras lo queda de esta manera. RLL, eso, acá queda I, LM, medio, coma 0, y acá queda la integral de I a la I, N menos M por phi, phi. Y ustedes saben cuánto vale esto, ¿cierto? Si esto de acá no es 0, estamos integrando un seno en todo su periodo, y como son números enteros, esto de acá da 0, si es que esto no es 0. Pero si n es igual a m, entonces esto de acá es un 1 y nos queda un factor de 2pi. Así que esa integral de ahí es de hecho 2pi por delta de nm. Y esto de acá queda q r a la l delta nm y este factor de acá. Y sería el enésimo. Y en verdad acá, ¿cierto? Hay que multiplicar también por, como decía antes, el factor de 2, si n es mayor a 0, y 1 si n es igual a 0. Y básicamente vamos a encontrar que esto es exactamente lo mismo que lo que encontramos aquí en el fondo. ¿Se fijan? Acá está el QLM, es la misma fórmula que teníamos antes, así que quizá el resultado final, solamente reconociendo esto de acá es Q, bueno, perdón, esto es QLM por delta N y multiplicado, ¿cierto? 2 si n es mayor a 0 o 1 si n es igual a 0. Y eso simplemente es la definición de los momentos que habíamos definido inicialmente. Y ahí está en la expresión. Y básicamente acá lo que vimos es que hacer las cosas, descomponer en los multipolos antes de hacer la descomposición en frecuencia es lo mismo que hacer la descomposición en frecuencia y después ver los multipolos. Ese es el resultado que obtuvimos ahora. Después, ¿cómo se saca radiación de esto? Bueno, ya tendremos más herramientas para ver cómo los siguientes momentos multipolares cómo contribuyen a la radiación, pero creo que es un resultado igual importante. Ya, eso ahora con el primer problema. ¿Hay alguna duda? Vamos a atracar nomás. Si no, voy a continuar con el segundo problema. Va a ser muy cortito la forma en que lo voy a hacer va a ser muy, no sé si chanta, pero, no es chanta, pero va a ser cortito. Sí, en este problema queremos ver la potencia que radia este sistema. Sistema que en la parte de arriba tiene un potencial B por coseno de omega t, y la parte de abajo tiene menos B por coseno de omega t. Esto de acá está gritando que esto es un dipolo. Eso es lo primero que tiene que fijarse en este sistema. Uno puede tratar de resolverlo acá, si uno quiere resolverlo exactamente, uno tendría que ver cuáles son la ecuación de onda, ¿no?
porque hay que resolver como ecuación de onda para sí y A. Eso sería como el procedimiento como más formal. Y la solución acá es que uno puede quizás deducir que los campos de acá van a tener la misma frecuencia omega, de modo que lo que uno va a resolver va a ser la ecuación de, ¿cómo se llama esta ecuación? La ecuación de Helmholtz. Y la solución de esta tiene esféricos armónicos y van a encontrar, como acá como les importa la radiación, uno encuentra la parte radial es como una función de Hankel y uno ve las distintas combinaciones de estas y uno se queda con las funciones de Hankel esféricas que describen ondas que propagan hacia el infinito. Uno podría resolverlo uno de esa manera y tratar de encontrar todo por ese camino, pero aquí lo primero que uno nota, y es como la primera clase de radiación que estudiaron, es la radiación debido a un dipolo eléctrico. Y en este caso, esto grita que es un dipolo eléctrico si que tengo un potencial eléctrico negativo y arriba uno positivo. ¿Sí? Es claro que tenemos, ¿cómo se llama? Radiación debido a debido a dipolo eléctrico. Ahora, uno de los resultados, como principal resultado de las clases, es que para un dipolo estas cosas están resueltas, ¿no? Jackson lo hace y descubren que yo analizo todos los campos en la zona de radiación, hago las aproximaciones correspondientes y el potencial vector es igual a menos I 0 omega P. Este es el potencial vector, el campo magnético sería algo así como C cuadrado 0 pi y, o H, vamos a poner H. Al Jackson le gusta usar H. Y tenemos que el campo eléctrico es la impedancia del vacío B cruz A normal. Y además también tenemos la fórmula que nos dice que la potencia angular, ¿cierto? Es esto acá, y que la potencia total radiada, que es la integral, ¿cierto?, de lo anterior, en la esfera, o sea, en el ángulo sólido. Bueno, básicamente el resultado de integrar esto en el ángulo sólido, seno de teta de phi de teta. Ya. Ya, eso con. Aquí quizá voy a poner una P distinta acá. Voy a poner la P así, más brígida. Ya. Con esto en mente, estos son todos los resultados que sean de clase. Entonces, como bueno, entonces el problema acá, básicamente, como ya identificamos que es el dipolo el causante de la radiación, y claramente también tiene una dependencia como omega t, así que esto está como dado al tipo de radiación que sí se ha estudiado en clase. Todo el problema acá parecería ser determinar cuánto vale el dipolo. Y el dipolo, el momento dipolar es simplemente, en este caso sería X por la densidad de X, ¿cierto? Estamos pensando aquí que este es el caso en que se tiene esto de acá.
Bueno, para nosotros, ¿cuál sería la fórmula de la forma? Tenemos este es como la única complicación del problema, es que no contamos con una expresión para la densidad. ¿Sí? Solo tenemos todos los potenciales, así que la verdad es que lo único que nos queda es determinar el potencial, el dipolo, a través de analizando la expansión dipolar de esto, o sea, la expansión multipolar. Entonces, para encontrar el P, analizamos la zona, los campos de la zona cercana. La zona cercana. Zona estática, la zona cercana. En esta zona uno se cumple la ecuación de Laplace y todo eso, los campos son cuasi estáticos y por lo tanto, y debido a las simetrías del problema, uno puede ver que el potencial eléctrico tiene que ser una cosa de este estilo. Acá ya lo hemos hablado antes, ¿cierto? Voy a ponerle acá un R, ¿no? ¿Sí? Y entonces nos interesa, y con más condición de orden, que nos dice que en R, como teta, esto acá, bueno, es B coseno de omega t, o menos B seno de omega t, y esto igual a la suma, ¿no? A, L, sí. Ahora solo nos importa el momento dipolar, ¿no? Que va a ser, que corresponde de hecho al L igual 1. Así que solamente vamos a determinar eso. Entonces, lo anterior lo vamos a integramos y multiplicamos por el polinomio lineal 1, integramos seno de teta, esa es la de 0 a pi, y bueno, esto de aquí es coseno de teta. Así que bueno, si hacemos integración, por el lado derecho, solo usando la ortonormalidad de estas cosas y el factor, que es un factor 2/3, que viene básicamente viene de 2 sobre 2L más 1. Entonces, L igual 1 queda 2/3, queda el A1, y a la derecha nos va a quedar la integral, ¿no? Nos queda la integral de coseno de teta, seno de teta, de 0 a pi, del potencial de teta, de teta. Esto de acá es B coseno de omega t, si estamos entre 0 y pi medios, y esto es 1 medio de seno de 2 teta. Y tenemos también menos, lo mismo, pero ahora entre pi medios y pi de seno de 2 teta. Ahora, las integrales se realizan de forma sencilla. Esto de acá vale 1, esta integral de acá vale menos 1. Así que lo que uno tiene acá es frente b coseno de omega t. Por lo tanto, A1 es igual a 3b coseno de omega t dividido en 2. Ahora, esto significa que el potencial eléctrico, al menos en el modo dipolar, el L igual 1, esto acá nos va a entregar que es 3 medios b coseno de omega t dividido en r cuadrado por r cuadrado por el coseno de teta, que es la parte
también lo puedo escribir como la parte real, ¿cierto? 3000 de r cuadrado sobre r cuadrado a la menos i omega t. Y si lo comparamos con lo que debiese ser la parte dipolar de un campo de esta forma, bueno, esto acá es p coseno de teta dividido en 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Cierto? Y de aquí uno deduce que el momento dipolar, que apunta en z además, es igual a, tiene que ser igual a 6b r cuadrado y epsilon 0 en z tango. Eso es lo que uno puede deducir de esta expresión de acá. Y nada, pues finalmente esto es todo lo que uno, este era todo el brillo del problema, porque todo el resto, todas las cantidades como de interés físico están manifestadas o escondidas básicamente en estas fórmulas de acá. Ahora, creo que no creo que valga la pena reemplazar los valores, pero cómo voy a explicarles que tampoco, no todos los problemas son tan difíciles, igual hay hasta expresiones que uno maneja. Y nada, creo que lo voy a dejar, voy a darle aquí el término al problema y no sé, voy a poner acá, basta con reemplazar en fórmulas. Sí, ¿qué fórmulas? Bueno, las fórmulas que aquí están planteadas. Estas de aquí. Vamos a estar potencial vector, h, e y la potencia disipada. Y bueno, ese es un poco lo que tenía preparado para hoy. No vimos, como dije, no vimos tan en profundo lo que es radiación, solo la P2 fue una pequeña aplicación como un problema con, ¿cómo se llama? Radiación dipolar, y la primera parte analicé los multipolos y digamos cómo tienen distintas frecuencias y los momentos multipolares, uno da lo mismo el orden que lo haga, uno puede descomponer las frecuencias antes o después de los momentos multipolares. Y eso. Así que, nada, yo, sí, como según yo, lo único que hay que entender es como la derivación un poco de las fórmulas de radiación, así como al ojo, más o menos ver qué simplificaciones se hacen, qué términos se eliminan, y entender esto de las zonas, por qué esta zona importa, y el hecho más importante creo que es que en infinito la radiación es como una onda plana esférica, eso es un resultado más entretenido, y se ve de hecho a partir de esta fórmula de acá, ¿no? Según esto de acá, H y E son perpendiculares entre ellos, igual que una onda plana, y además son transversales, ya que esto va a la dirección radial, la onda se propaga a la dirección radial, eso es lo que uno como que se desprende de esto de acá, y esto de acá asegura que el campo magnético es ortogonal, y también va a ser ortogonal al campo eléctrico, la dirección, así que eso es lo más entretenido. Ahora, yo creo que este problema igual se puede hacer de otra forma que dije, es que es como que uno trata de resolver esto con ecuación de onda, un par de ansatz, y después aparecen unas Hankel esféricas, y uno debiese poder como deducir también todo ese tipo de resultados, pero quizás con más términos, quizás aparecen más contribuciones, pero claramente la contribución dominante va a ser la dipolar, que es este resultado de acá. Así que, bueno, eso es lo que tenía preparado. No sé si tienen dudas. Puede ser de otra cosa también, no solo de esto. Si no, bueno, lo dejamos hasta, a ver. No, nada. Hasta aquí no. Y gracias por lo que hace usted. Y bueno, si tienen dudas con la tarea, bueno, creo que no sé si tanto hint, pero
hablé un poco de lo que yo creía, así que no tienen por qué matraquarla al tiro, pero leanla y deben de pensar qué cosas se pueden hacer como para después la pueden enfrentar como más como al tiro, así, ir más al grano. Yo creo que lo único que para la P2 ver ese tema de los ángulos de Brewster es como el, como la parte importante. Ahora, lo que dije no me acordaba bien, era si ese resultado dependía de la polarización, y me parece que dependía de la polarización, pero no recuerdo, ¿verdad? Así que también tomando eso en cuenta, si es que afecta. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Y bueno, vayan a votar también, si es que sí, vayan. Nico, una duda antes de que termine. Dime. Eh, Al final, cuando comparaste, en el último paso, cuando comparaste como si fuera el potencial de un dipolo, ¿Sí? al final igual sale como ese E a la I menos omega T, ¿cierto? Como, no, es que, bueno, uno lo podría poner acá, pero pasa que todo el análisis que uno hace como para llegar a este resultado, o mejor como esto de acá, el resultado de la potencia, ahí tendrías como que mirar bien la derivación, pero como que ese factor E a la menos I omega T como que fue eliminado en alguna parte, como que a ver dónde está, lo escribí acá, como que en algún momento de la derivación uno prefiere escribir rho de x como a t igual a rho de x E a la menos I omega T, como separar completamente la dependencia angular. Sí, a lo que Entonces, voy es que igual perdón, se puede resolver con el problema como si fuera la esfera quieta y simplemente al final al potencial agregarle ese E a la I omega T, ¿no? No es como lo que digo. ese fue como Lanzas, porque ese es como lo que pasa en radiación, pues te dicen que tú puedes resolver como el problema acá, y lo único que te importa acá es como, bueno, a partir de esto yo puedo determinar cuánto vale este momento dipolar, ¿no? Acá será R, rho de R, ¿cierto? Y Ah, sí, básicamente pues, todo el problema de radiación, o sea, no todo, pero todo lo que importa acá del dipolo, de la reacción del dipolo eléctrico, va a estar asociada a este término acá, que no tiene que ver con la parte angular. Ahora, lo que uno sí sabe es que en la zona cercana, los campos son como igual al campo estático, de hecho, la parte, bueno, no exactamente de esta forma, pero tienen, al menos la parte dipolar depende de esa manera. Eh, y en este problema es como explícito, ¿sí? Como que acá la parte dipolar tenía esa dependencia angular, pero nosotros sabemos de dónde viene eso, ¿no? Esa parte angular viene como, podrías pensar que todo lo otro, disculpa, todo lo otro, oh no, no borra. Todo esto otro venía de la distribución de cargas. Ahora, no sabemos cómo es la distribución de cargas, así que por eso hicimos este procedimiento de esta manera, pero si hubiésemos sabido cómo se distribuían las cargas, podríamos haber determinado P y nos tendría que haber dado esto, no podría haber sido otra cosa. Esa es como la idea. Si te queda claro, ahí va tu sí, sí, pregunta. sí, bueno, sí. O sea, ahí cachamos mejor. O sea, obviamente que hay que tener más cuidado más adelante, pero a nivel dipolar, si no tienes la carga, bueno, vas a tener que de alguna forma tomar las herramientas que conoces, y es que, por ejemplo, los campos cercanos se pueden resolver como con Laplace o con cosas así. Bueno, habría que ver más en detalle eso, pero según yo ese es como uno de los resultados importantes. Como en la zona cercana los campos son cuasi estáticos, en el sentido, son como los campos estáticos, pero tienen un factor adicional, E a la menos I omega T. Y a distancias más lejanas uno tiene la radiación ocurriendo. Bueno, eso. Muchas gracias. Ya. Y ahora sí yo creo que estamos para dar fin. Así que gracias y cuídense. Nos vemos. Adiós, adiós.